Dios, amo cómo bailan, son tremendos. O sea, la onda que tienen es increíble. En inglés, BTS significa Boy Scouts a prueba de balas. Según el miembro de la banda, J-Hope, esto hace referencia al deseo del grupo de dejar de lado las expectativas, las críticas hacia los jóvenes. Ellos coescriben, coproducen, bailan espectacular, cantan espectacular, así que estoy muy ansiosa por poder escucharlos en vivo y analizarlos con ustedes. A pesar de haber sido creado principalmente con un estilo más del hip hop, la verdad que han variado un montón y han integrado un montón de otros géneros musicales. BTS es el artista con mayores ventas en la historia en Corea del Sur. El grupo recibió un montón de reconocimientos y de premios de los American Music Awards, los Brit Awards, los Grammys, etcétera, etcétera. Un montón de nominaciones. Y justamente hoy vamos a ver su participación del año pasado en los Grammys, en donde cantaron Dynamite. Esta canción la vamos a analizar porque muchos de ustedes me comentaron que estaba muy buena para analizarla, así que la anoté y está lista para analizar hoy. Dynamite es su primer tema grabado totalmente en inglés. La verdad que es una canción que ya conozco porque la escuché 1000 veces en la radio, pero viste, cuando vas en la radio como que vas más despejado, pensando en otra cosa. Nunca me senté a analizar ni a escucharlos en vivo, así que esta va a ser la primera vez y con ustedes. Así que acompáñenme hoy a analizar a BTS. Antes igualmente me presento, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach, y les comento que una vez por semana comparto con ustedes algún video de reacción o clases de canto, así que si no se quieren perder de nada, suscríbanse a mi canal para seguir aprendiendo juntos. Ahora sí, vamos a empezar. Tonight, so watch me break the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump off to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, I stay and I'll get my ping pong. Ha! Let's get. ¡Wow! ¡Ay, por favor, qué onda! ¡Qué onda! Bueno, me encantó este inicio, está buenísimo, tremendo. Bueno, antes que nada quiero aclarar que no me sé el nombre de ninguno, perdón. Pero bueno, los voy a ir conociendo de a poquito y ustedes me pueden ir ayudando y en comentarios me pueden ir comentando un poquito la historia de cada uno. Estaría genial, así armamos esto todos juntos. Pero bueno, ténganme paciencia, yo voy a ir nombrándolos y ustedes me van a entender quiénes van a ser, pero bueno, por ahí sin el nombre. Primero que nada quiero decir que me encanta el juego que hace entre la cámara y el cantante. La verdad que le da una dinámica que está buenísima, sumado al baile. O sea, él está bailando increíble. Un genio, empieza ya con toda, con un falsete clavado totalmente sin ningún tipo de imperfección. Encima te pegó una patada en el medio. Vieron que bailando ahí pegó una patada tremenda. Y sigue cantando como excelentemente bien. O sea, sin ningún tipo de temblor ni nada en su voz. Y se nota que no está haciendo playback porque se escucha un poquitito su respiración, así que se nota que está realmente en vivo, pero está muy bien cantado todo esto. Ay Dios, amo cómo bailan, son tremendos. O sea, la onda que tienen es increíble. O sea, están bailando súper sincronizados, no sé si lo vieron, a mí no sé si me sale eso. No, en realidad no me sale, tendré que practicar demasiado. Pero los admiro un montón, son unos genios, con un ritmo excelente y cantando de una manera como impoluta. O sea, no se nota que están cantando. O sea, si vos escucharas solamente el audio de esto sin verlos, pensarías que están grabando así, normal, digamos, sin estar bailando en el medio. ¡Wow! Se los escucha jadeando porque no les falta el aire a ninguno, básicamente. Es increíble. Se nota que están como bastante entrenados, ¿no? En relación a esto. Esto requiere mucha práctica, estar bien entrenado físicamente también para que no te falte el aire. Esto es clave si vas a bailar y cantar en el escenario. Él, si se fijan, jugó un poquito más con esta raspy voice. Es una voz como un poquito más raspada y le da como un efecto más rockero, ¿no? Si le vamos a comparar, obviamente, con el primer cantante. Me imagino que cada uno le va a ir aportando algo distinto con su voz al grupo, a la banda. Y si tuviera que ir diciendo ahora, sin conocerlos ni nada, pareciera que él es como un poquito más rockero, por lo menos a comparación del primero que cantó, que era un poquito más melódico. So let's go. Hey.
Dios, los amo. Tienen una onda impresionante y una sincronización que, por favor, o sea, enséñenme a bailar y a cantar así mientras bailan. ¡Wow! Bueno, es increíble cómo están cantando y bailando de manera tan sincrónica. Creo que eso es lo que más me impresiona hasta ahora. Lo tengo que repetir porque cada vez que veo cómo lo hacen me llama un montón la atención. Y sin ningún tipo de error de nada. ¿Saben lo difícil que es estar cantando y bailando al mismo tiempo y que no se te escuche el temblor o un jadeo o la respiración? O sea, y pegarle exactamente a cada nota, porque no es que están calados, o sea, no es que están cantando un poquito más abajo de la afinación o por encima crecida la nota. No. Ellos están cantando exactamente donde tienen que estar cantando. Aparte la onda que le ponen y cómo está conjugada esta dinámica de sincronización, ¿no? Y movimiento con la cámara. Me encanta la puesta en escena, está genial, te mantiene como súper enganchado, está muy bueno lo que están haciendo y ya veo por qué evidentemente fueron ternados, porque la verdad que pareciera que son unos perfeccionistas absolutos. Ok, bueno, ahí volvió a cantar otra vez el primero, la misma parte que había cantado al principio, pero esta vez como con más intensidad, con la banda un poco más activa también, de manera más rítmica que la primera vez, si lo comparamos, ¿no? La primera vez estaba como un poquito más breathy su voz, un poquito más aireada, y esta vez ya le pone un poquito más de intensidad, ¿no? Porque obviamente la canción en este momento ya te lo empieza a pedir. Como jugar un poquito más con las dinámicas, con la rítmica y con la intensidad. Ya no es lo mismo. No sé si estaría tan bueno cantar de una manera breathy en esta parte, porque es como que ya está más activo todo. Ok, esta es la primera vez que lo escucho. Muy bien. Me cuesta concentrarme en la voz cuando están haciendo un tremendo baile y una sincronización que te quedas así. Por favor, te das cuenta que justamente no están haciendo playback, están cantando realmente en vivo y bailando así, realmente en vivo, gente. Todos mis respetos. Bueno, él ya suena con un poquito más de twang, si lo tuviéramos que decir, se le escucha como un poquito más nasal en su voz, con una voz como más estridente, con un poco más de brillo. Para que me entiendan a lo que me refiero con twang, es como, ¿vieron? Cuando imitamos, no sé, el sonido como de una bruja o de un gato, como una ñ, ¿no? Como miau, miau. Esto, ¿no? Ese sonido como más ahí. Y se usa mucho en el pop. Es un recurso súper utilizado en el pop y genera como mucho más estridencia y brillo en la voz. En otros análisis que hice también nombré esto del twang porque la verdad que lo usan bastante. Así que nada, si quieren saber un poquito más de eso, vayan a ver otras reacciones porque la verdad que es súper utilizado. Ay, un canchero bárbaro me encantó. Es como, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Para mí sería como el canchero, el cool del grupo, ¿no? Tiene un sonido un poco más grave a comparación de los otros y podemos escucharnos con atención. Es como que tiene una tesitura un poco más grave y le aporta como algo más rítmico. Fíjense como cuando hace el silencio y no dice lo que tiene que decir. Miren, se los voy a mostrar. Esto. Ahí. No me sé la letra, pero es ahí, ese momento. Esto de repente jugar en el vivo y hacer cosas distintas a lo que está grabado sorprende y encanta. Y justamente este silencio es parte de esa improvisación, de generar... ¿Qué logra él cuando hace ese silencio? Le da más rítmica a lo que está haciendo. El silencio tienen que entender que es súper importante los silencios porque son parte de la melodía. No es lo mismo cantar todo seguido sin ningún tipo de silencio que si yo canto con los silencios. Te cambia todo. Realmente es muy importante respetar los silencios e incluso jugar con esto en los vivos o incluso cuando estás grabando también, porque le puedes dar un efecto como lo que le acaba de dar él, como un poco más rítmico y está buenísimo. ¿Vieron la cámara? O sea, todo, porque ellos son increíbles, pero
De verdad lo que están haciendo con la cámara y toda la escenografía es buenísimo, te quedas hipnotizado escuchándolos y viéndolos. Esta canción es más bien como rítmica, ¿no? Es como que... ¿sí? No es tan melódica como, no sé, si estuviésemos escuchando un tema, una balada de Luis Miguel, claramente, ¿no? Cantan como con un poquito más de staccato, ¿no? Esta cosa más entrecortada. Pam, 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 en vez de... Eso sería como algo más melódico, más ligado, y ellos es como que juegan mucho con el staccato. Taca, 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 ¿sí? Perdón, no me sé la letra. Pero esto lo tengo que imitar así para que lo entiendan. Así que bueno, sepan perdonar. Este staccato justamente es súper importante porque le da como esta onda más rítmica a la canción. Y justamente es lo que te dan ganas de bailar, más allá de lo que está haciendo la banda y las voces, realmente las voces están acompañando esto, ¿no? Justamente con lo que les dije antes, no es lo mismo cantar de una manera más ligada que una manera más como rítmica con staccato. Le da esa onda y te dan esas ganas de bailar. Todos, o sea, la banda, los músicos, los instrumentos y ellos, las voces, la cámara, todo está siguiendo una misma idea rítmica que eso, te dan ganas de moverte, de bailar, de disfrutar. Esto es re importante que tengas en cuenta. Si vos querés hacer una canción un poco más rítmica, más movida, probablemente utilices este recurso del staccato en tu canción, ¿sí? Tenedlo en cuenta si querés hacer una canción como un poco más rítmica, más movida. Usa más el staccato y no tanto el ligado. El ligado lo usas más para canciones más melódicas. Dios. No, bueno, nada. Como dije antes, todo está llevándote a esta idea de querer bailar, ¿sí? O sea, las voces, las caras que ponen son súper expresivos, la banda, la cámara, todos juntos, la puesta en escena, todo junto hace que se arme como un ambiente súper copado que te dan ganas de bailar, de moverte. La verdad que es increíble el trabajo de la cámara, la sincronización. ¿Saben el laburo que es todo esto? Las horas de ensayo que habrán metido para que salga todo esto tan bien, porque tampoco es que es magia, ¿no? Se labura mucho para poder llegar a este tipo de puesta en escena. Realmente es increíble y los felicito por el laburo que hicieron porque está tremendo. Y aparte ellos son como muy expresivos también, eso te llega mucho, ¿no? ¿Vieron las caras que ponen? Son buenísimas, es clave la interpretación. Él vuelve un poco, en cuanto a lo vocal, él vuelve un poco a usar esta raspy voice con una breathing voice que le da como mucha onda a lo que está cantando. Ok, bueno, muy bien. Acá están cantando notas bastante agudas otra vez, pero él, a ver, lo está cantando ya con un poco más de power, ¿sí? Está haciendo un belting básicamente, incluso con un poquito de distorsión en su voz. Y esto es muy difícil de hacer, sobre todo cuando estás bailando y cantando todo al mismo tiempo. Ellos lo hacen parecer fácil, ¿sí? Obviamente, repito, hay mucho entrenamiento físico, vocal, mucho ensayo, ¿sí? Pero realmente no es fácil lo que están haciendo. Están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, súper complicadas y muy bien ejecutadas. El belting es bastante complicado, es una de las últimas cosas que uno en una clase de canto, en el proceso de crecimiento vocal, va a abordar, porque la verdad es que el volumen, lo que se busca en el belting justamente es como cantar con mucho más power, ¿sí? Con un cuerpo mucho mayor a lo que primero suele salir. Así que poder controlar ese volumen y poder darle más cuerpo a tu voz requiere de mucho entrenamiento y años de práctica. Bueno, depende de la persona, ¿no? Pero en general es así, pero sí o sí es como de las últimas cosas que uno aprende en clases de canto. Obviamente esto se obtiene con mucha práctica, mucho entrenamiento, pero todos podemos cantar así, siempre y cuando con paciencia y mucha práctica, mucho trabajo. Están cantando en la escalera, o sea, esto es una locura. La verdad que lo que están haciendo entre la cámara y ellos, toda la dinámica, wow. Creo que es lo que más destaco de esta canción.
es tremendo. Destaco eso y sus voces, obviamente, haciendo todo esto en el medio, ¿no? Tremendo. Claramente, bueno, acá entramos en el puente de la canción y la cámara lo sabe, también te lo muestra, se va a otro sector. Fíjense cómo todo está ligado, ¿no? Nada es porque sí, sino que todo tiene una intención. De repente se van a otro sector y empieza como una dinámica distinta en cuanto a la puesta de escena y demás. Te muestran visualmente también que están entrando al puente y bueno, en general el puente desemboca otra vez en el estribillo en general, así que probablemente ahora vayamos a escuchar el estribillo. Así que vamos a seguir un poco más. ¿Qué onda, Dios? Bueno, acá vuelven a cantar esta misma parte que ya hemos escuchado varias veces, el estribillo, ¿no? Pero ya con un falsete más aireado, o sea, con menos volumen está esto. Juegan mucho con las intensidades, ¿no? Porque esto ya te lo cantaron varias veces, o sea, te lo contaron y te lo cantaron varias veces. Entonces, si uno tiende a repetir la misma frase melódica cantada de la misma manera todas las veces, y aburre un poco. Entonces ellos lo saben muy bien y juegan muy bien con estas dinámicas. Ahora están como que de repente bajaron un poco en relación a lo que venían haciendo antes, que venían como con mucho más intensidad. Y aparte eso te da la idea de que, viene algo ocupado, ¿no? Como que de repente bajan y es como que, ¿qué se viene ahora? Te dan ganas como de escuchar más. Como que te vas a sorprender realmente con lo que viene después. Y repito, están cantando notas súper agudas, Vuelve siempre este do sostenido 5, es una nota súper aguda para un hombre. ¿Quién te lo canta caminando así, canchero? ¿Le ves la cara de esfuerzo? No, está como si nada, la verdad que increíble. Ok, muy bueno lo que acaba de hacer. ¿Vieron que cómo viene cantando con esta voz de pecho, sí? Y después de repente pasa a esta voz de cabeza, hace el falsete, ¿viste? En el light. Se los vuelvo a repetir así, se los marqué igual, pero igual lo vuelvo a repetir para que lo escuchen. Ahí. Justamente. Juega mucho con quitarle peso a la voz y darle como esta liviandad. Y ese juego, ese pasaje, ahí queda súper lindo, te queda con mucha onda. La verdad que la flexibilidad y la estabilidad vocal que tienen estos chicos es increíble. O sea, estabilidad vocal, por favor. Están cantando, haciendo de todo, están moviendo, no pararon de moverse desde que empezó la canción. Y estuvo increíble todo lo que hicieron. Ok, ahí se escucha como un melisma de fondo, no sé si lo escuchan ustedes también, que evidentemente lo hace alguno de ellos, pero me parece que está grabado porque no hay ninguno que esté cantando en este momento ese melisma, no pareciera haber. Estas son cosas que a veces se hacen por cuestiones técnicas, dejan una base de voces grabadas para rellenar que quedan la verdad que buenísimas y por algún motivo no llegan a hacerse en vivo. Probablemente sea mucho lo que ya están haciendo, entonces tratan de rellenar de distintas maneras. Es algo que se súper hace y que queda bárbaro y es súper válido, así que nada, está muy bueno ese melisma, cómo queda de fondo rellenando todo este momento, que aparte aparece justamente para darle otra vez más intensidad, porque es una idea que ya te la cantaron, ya te la dijeron y ahora es como que estamos llegando al clímax de la canción y queda espectacular que le sumen ese melisma con una intensidad y un brillo súper power para terminar evidentemente la canción con toda. Ahí vuelve el mismo chico que hizo el belting antes, lo vuelve a hacer. Canta la misma frase de la misma manera en este caso, con mucho power y mucha onda y queda espectacular para este momento final de la canción. Son
increíbles, por favor. No. ¿Qué decirles? Principalmente, la verdad que la primera palabra que se me viene a la cabeza es que me divertí un montón viéndolos y escuchándolos. Está muy buena esta performance en vivo, cantando esta canción que está espectacular. Es muy divertida la canción en sí, en general. Y te invita a bailar, te invita a querer saltar, a moverte, ¿viste? Está muy bien lograda. Lo otro que me parece sumamente importante destacar es la estabilidad vocal que tienen estos chicos. Es increíble, no pararon de bailar ni de moverse durante toda la canción y en ningún momento pifiaron una nota. O sea, no se les escuchó un temblor en la voz en ningún momento. Y para esto realmente necesitas estar muy bien entrenado. Ya les dije, físicamente y vocalmente, porque si no, la verdad que no lo lográs. O sea, imagínense que hay mucho trabajo detrás de esto, mucho ensayo sobre todo para lograr esa sincronización que está tremenda. Y eso justamente me lleva al siguiente punto, que es increíble cómo bailan, o sea, la precisión en general que tienen con todo, no solamente con la afinación que es buenísima, sino que también con el baile y la sincronización con la cámara. La verdad que eso me voló la cabeza, es increíble. Es algo que realmente te llama la atención y te deja atrapado escuchando, ¿viste? Con la atención todo el tiempo ahí, ¿viste? No es que de repente te aburriste y te fuiste a escuchar otra cosa, no, estás ahí viéndolos y escuchándolos atentamente. Y como que con todo esto te dejas llevar tranquilo, estás escuchando tranquilo y disfrutando, pero no nos olvidemos de que realmente están cantando cosas súper difíciles, o sea, notas muy agudas que para un hombre son demasiado agudas, y encima mientras bailan, mientras cantan, mientras hacen 1000 millones de cosas y, o sea, bien sincrónico todo aparte, porque podrían estar bailando pero por ahí no ser tan sincrónicos, pero la verdad que lo hacen, están pensando en un montón de cosas al mismo tiempo. A ver, en verdad no creo que a esa altura lo piensen demasiado, porque cuando uno está ya cantando en el show en vivo, la idea es olvidarse de todo, dejar fluir y dejar que toda la información caiga y conectar con la música, ¿no? Y divertirse y confiar en que todo el trabajo realmente va a aparecer ahí. Pero te das cuenta que hay mucho trabajo y es, la verdad, son súper admirables. Así que la verdad que me encantó reaccionar a BTS. No los había escuchado en vivo nunca, no los tengo muy escuchados tampoco. Es una banda que yo suelo escuchar, pero como me lo comentaron, la verdad que me llamó la atención porque aparte aparecen en todos lados, así que la verdad que valió un montón la pena, son unos genios totales. Y bueno, si les gustó el video, la reacción y el análisis, no se olviden de darle like al video y de activar la campanita para no perderse de ningún video, ya que estoy compartiendo uno por semana, así aprendemos todos juntos y vamos analizando todos juntos. Esa es la idea que tengo yo, ir creciendo juntos de la mano. Así que déjenme en comentarios si quieren que analice a alguien nuevo y bueno, nos vemos la semana que viene.